A ti que estás ahí, que te conectaste con nosotros, muchas gracias por estar pendiente de esta transmisión. A la iglesia que está acá en Lomas del Prado, gracias al Señor. Bendecimos, ¿verdad? Tenemos hoy hermanos que nos están visitando, que amamos. Así que bienvenido cada uno, bienvenida, Dios les bendiga. Amén. Hoy vamos a compartir un tema hermoso que se llama saetas de Dios. ¿Verdad? Saeta, ¿qué es una saeta? A ver, una flecha, ¿verdad? Una saeta es un proyectil que se dispara, es un arma. Y el Señor quiere usarnos a nosotros, su pueblo, como esas saetas, ¿verdad? Como esas armas para el Señor, esas armas en brazo de valiente. El Señor quiere que tú te levantes en ese poder, en esa autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que tú puedas salir esta noche empoderado, que ahí puedas recibir, ¿verdad? Que tú puedas recibir esa autoridad de hijo, esa autoridad que el Señor te ha dado. Y vamos a leer el segundo libro de Reyes, capítulo 13, versículos del 16 al 19. Y dice, y luego dijo Eliseo al rey de Israel, pon tu mano sobre el arco, y puso él su mano sobre el arco, y entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey, y le dijo, abre la ventana que da al oriente, y cuando él abrió, dijo Eliseo, tira, y tirando él, dijo Eliseo, saeta de salvación de Jehová, saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Y le volvió a decir, toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo, golpea la tierra. Él golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo, al dar 5 o 6 golpes hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. ¿Verdad? El Señor quiere que nosotros aprendamos a ser esos valientes en manos del Señor y que nosotros no nos detengamos. A veces el Señor nos da una orden, recibimos, pero mengua nuestra fe y dejamos de arrebatar los milagros. Tal vez estás a punto ya de poseer esa herencia, estás a punto de recibir ese milagro que el Señor estaba declarando sobre tu vida, pero oramos una vez y ahí echamos al olvido, ¿verdad? Ah, ya oré, decimos, pero el Señor dice, orad sin cesar. El Señor quiere que nosotros estemos como esos martillos, ¿verdad? Que seamos esas armas secretas en las manos del Señor para que nosotros podamos obtener esa victoria. En el diccionario bíblico definen a saeta como ese proyectil que se dispara con un arco. Entonces necesitamos tener un arco para que esa flecha pueda avanzar, ¿verdad? Esas flechas en la antigüedad consistían, dice, de una punta o una cabeza hecha en los tiempos primitivos de una piedra que se llamaba pedernal, ¿verdad? Y el Señor hasta dice que tengamos ese rostro de pedernal, que es una piedra que de verdad, aunque la martillen, aunque la golpeen, es una piedra lisa, es una piedra fuerte. El Señor quiere que nosotros seamos esas peñas de pedernal, que nosotros nada nos puede hacer daño, ¿verdad? A veces nos herimos porque alguien no nos sonrió, porque alguien no nos saludó. Y de verdad el Señor quiere que tú seas esa arma secreta, esa flecha de pedernal, que nada ni nadie detenga ese camino que ya Dios ha lanzado para ti, para tu vida. Más tarde dice que hicieron esas flechas de bronce y en tiempos romanos las hacían ya de hierro. Esas puntas primitivas fueron planas y más tarde mostraron secciones de triángulo. Los asirios inventaron las flechas barbadas, era decir, que eran difíciles de remover las heridas, ¿verdad? Cuando esa punta de flecha entraba en la piel de alguien, no podían sacársela. Miren lo duro que es esa arma. También se usaban esas flechas incendiarias, ¿verdad? Visto en las películas de Robin Hood, ¿verdad? Que tiran esas flechas de fuego. Y el Señor quiere que tú seas esa flecha de fuego, esa flecha llena del poder del Espíritu Santo, que te muevas y que le destruyas al diablo todas
todas tus artimañas, que vengas y le destruyas los planes, que te levantes en ese poder y en esa autoridad de flecha de Dios, ¿verdad? La Biblia usa frecuentemente esta palabra flecha o saeta en sentido figurado. Dice la palabra que Dios hiere a los impíos con sus saetas, es decir, con sus juicios. Deuteronomio 32:23 dice la palabra: yo amontonaré males sobre ellos, emplearé en ellos mis saetas. O sea, el Señor también envía flechas de juicio, envía flechas para herir a los enemigos del pueblo de Dios. En el Salmo 7:13 dice, David habla de Dios y dice: asimismo he preparado armas de muerte y ha librado saetas ardientes, ¿verdad? David también sabía, David era un hombre de guerra, David sabía, él decía: yo ya preparé, estoy preparado con esas saetas ardientes. Y el Señor también lleva una aljaba donde ha preparado a ese equipo, a esos hombres y mujeres de Dios, intercesores, a esa gente que se levanta, que Satanás no viene y la amedrenta, sino el hecho de que tú estás aquí quiere decir que tú estás creyendo que hay un todopoderoso que cuida de ti. Amén. Salmo 64:7 dice: mas Dios lo herirá con saeta, de repente serán sus plagas. Entonces miramos que también el Señor ha enviado esas plagas, como ahora que estamos con esta pandemia, hubo un juicio del Señor. El Señor también envió saetas de muerte porque había un pueblo desobediente, porque había una iglesia que no clamaba, porque hubo un pueblo que le volteó el nombre al Señor, porque Guatemala ha sido una nación idólatra y es necesario que sea. Así que como Padre nos está llamando a una reflexión. No puede ser que nosotros veamos que estamos llenos de plagas y nosotros no reaccionemos, que tal vez miramos que familiares están muriendo, que personas cercanas a nosotros están siendo llegadas y nosotros no nos importa y seguimos con nuestra vida de pecado. Nosotros tenemos que reaccionar, que nuestro Señor nos está llamando la atención. Él ha enviado esas saetas de muerte, ha enviado esas plagas para que el pueblo reaccione, para que nosotros hoy no solo seamos zarandeados, sino que de aquí salgamos con una convicción de que tenemos que vivir en santidad para nuestro Señor. Otro pasaje en Salmo 18:13 dice: tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego, envió sus saetas y las dispersó, lanzó relámpagos y los destruyó. Vemos al Señor Todopoderoso enviando esos relámpagos, enviando esos juicios. ¿Y qué tiene que hacer el pueblo del Señor? Dice la palabra en segunda de Crónicas 7:14: si mi pueblo se humillare. El Señor está mandando, nos está llamando la atención, te está diciendo, como aquel niño. Yo no sé si tú has visto algún niño que empieza a caminar o a correr, pasa delante de los padres llamando la atención, pasa caminando porque quiere ser visto, y el Espíritu Santo en su amor y misericordia está pasando frente a ti para que tú reacciones, para que tú te reconozcas que no estás viviendo una vida de acuerdo a lo que el Señor ha establecido en sus mandatos y en sus preceptos en la palabra del Señor. Las saetas de Dios son esos instrumentos. Dice, esa saeta que Dios escoge para su servicio, primero la esconde para pulirla, para formarla como un arma de fuego. Yo el otro día veía un documental cuando se hacían unas hachas especiales, el herrero la pasaba, ¿verdad? La ponía al fuego, la estaba cuidando para sacar esa arma y fuera un arma mortal, para que la tiraban, ¿verdad? Y la ponían los cerdos y un solo hachazo partían dos el cerdo. Entonces esa arma secreta de Dios es preparada en lo secreto, es preparada ahí en el altar de oración para que cuando tú salgas empoderado como Jesucristo, dice la palabra que estuvo en el desierto 40 días y 40 noches, pero cuando Jesús salió de ahí, dice la palabra que caminaba en el poder del Espíritu Santo. Yo sé que a ti Dios te está formando ahí en lo secreto. Tal vez ahorita tú dices, pero a mí nadie me llama, nadie se acordó de mí.
nadie me manda una palabra, pero el Señor en estos tiempos que nos sacó para estar en nuestro hogar, es para que tú tuvieras el tiempo de intimidad, para que tú tuvieras el tiempo de ser formado como arma mortal de guerra, para que tú ahora saques la palabra del Señor y de ti emane un poder que parta, que discierna, que tú sacas el poder de Dios, y cuando tú hables, el hueso se separe del alma y tú puedas dar una palabra tan poderosa que tal vez alguien que está metido en los vicios inmediatamente, tú solo digas en el nombre de Jesús y esa persona sea libre. El Señor quiere usarte, pero te va a tener un tiempo en escondido, en ese lugar secreto. Luego te va a pulir para que tú te luzcas, te va a preparar, te va a guardar para Él, para cumplir ese propósito de Dios. Dios te hizo con un propósito, y es que tú traigas los diseños del Señor, que tú establezcas el reino del Señor acá en la tierra. En el libro de Isaías 49, el Señor vemos cómo el Señor habla de cómo tienen que ser esas saetas del Señor. En el versículo 49:3 dice, y me dijo, mi siervo eres tú, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Aquí vemos que él estaba hablando proféticamente de que Jesucristo también era una saeta. Jesucristo también fue un arma de guerra. Jesucristo vino a arrebatar el imperio de la muerte a Satanás. Vino a destruir, a llevar toda maldición. Jesús fue un arma de guerra mortal que acabó con el poder que tenía Satanás acá en la tierra. Nuestro Señor Jesucristo es la saeta de salvación y es la bendición para todas las naciones. En el versículo 6 dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. El Señor estaba hablando de que Jesucristo se iba a levantar con una saeta poderosa para traer salvación a todas las naciones. Y mira, el Señor también, así como preparó Jesucristo, Jesús estuvo 30 años en lo oculto, siendo una terrible arma de guerra. Cuando Jesús se levantaba, que él solo caminaba, y los demonios caminaban hacia él y le decían, ¿qué tienes contra nosotros, Jesús de Nazaret? Y el diablo tiene que huir cuando te mire, cuando te vea, tiene que ver que hay un hombre y una mujer de Dios y que te digan, ¿qué tienes con nosotros? Tal vez ni siquiera tú estás liberando y la gente va a empezar a caer siendo libre, porque tú vas a ser un portador de la unción del Espíritu Santo. ¿Cómo es procesada una saeta de Dios? Primero te va a escoger, te cubre, te esconde, te pule, te prepara y te pone en su aljaba. La aljaba es esa herramienta que tú ves a un guerrero. En las películas vemos muchos guerreros. Es esa mochilita de cuero que llevan, ahí lleva preparada. El Señor dice que te pone en él, te prepara, te pule, eres su flecha y te tiene reservada para un momento preciso. El Señor te carga en su espalda para que en un momento determinado te tome y te lance. Y tú seas el que haga la obra del Señor, que te diga, este es el momento. Aquí te levanto en ese momento y te va a llamar por nombre para que tú ejecutes la obra del Señor, para que tú seas como Samuel, que Samuel, cuando había dado una orden de que Saúl viera y destruyera a un pueblo enemigo de Dios, vino el profeta Samuel y escuchó el bramido de vacas y él se levantó y dijo, no obedeciste las instrucciones que te había dado, y él, anciano, agarró una flecha y decapitó a los enemigos porque había una orden que había que ejecutar. Y que el Señor te levante a ti, que el Señor te empodere a ti para que tú cumplas el mandato del Señor. Amén. Isaías 49:2. Y dice, y puso mi boca como espada aguda. Que tú le digas, Señor, esta boca no va a hablar vulgaridades, esta boca no va a servir para criticar, no va a seguir para estar haciendo chismes, sino en la boca, la espada aguda de Jehová. Esa boca que tú tienes va a estar unida al corazón de Dios y tú vas a soltar una palabra poderosa. Y digas, puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba. Mira lo que hace Dios contigo.
te prepara. Tu boca fue una espada aguda, te cubrió con su mano. Quiere decir que estás bajo la sombra del Omnipotente, guardado, reservado. El Señor te guarda de todo mal, te esconde. El enemigo va a querer verte, pero tú eres invisible en este momento. Aunque Satanás y sus demonios salgan a merodear y a decir dónde está esa familia, dónde está la familia Molina, tú estás siendo resguardado en este momento, debajo de las alas, debajo de la sombra del Omnipotente, y luego reservado en esa aljaba, reservado en esa mochila especial para en el momento preciso que Dios te dé la orden, tú sales empoderado en el Espíritu Santo. Amén. Lo primero que el Señor hizo con Cristo y va a hacer con nosotros es que nos va a llamar, te va a llamar a ti, te va a llamar por nombre, te va a decir, hijo, prepárate. Yo sé que tú, si estás aquí, es porque has recibido un llamado de Dios, es porque has sido escogido para estos tiempos, es porque el Señor te ha llamado para ser un centinela al frente de la batalla, porque tú tienes un lugar en esta guerra que estamos contra el enemigo. Tú tienes que levantarte por Guatemala, tienes que levantarte por tu nación. Hay un puesto de soldado del ejército del Señor y tú tienes que cumplir con ese propósito para el cual Dios te diseñó. El Señor va a poner palabras en nuestra boca y nos va a cubrir de todo ataque que viene del enemigo, porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Te hará saeta bruñida. Bruñida es una que te va a lucir, te va a pulir, vas a ser pero afilado, pero vas a tener un brillo especial porque tú vas en el poder del Espíritu Santo. Eso nos habla de ese proceso de refinamiento, una saeta procesada. No es simplemente una astilla, no vas a hacer un hacha toda gacha, sino vas a hacer una flecha pulida, una flecha con un poder, con un filo, un gran cuchillo vas a hacer, pero mortal para Satanás. Amén. En Apocalipsis 1:15, Juan describe la apariencia de los pies del Hijo de Dios como bronce bruñido. Cuando tú te prepares para compartir la palabra del Señor también, donde quiera que tú vayas, donde quiera que tus pies se muevan, Yacaira, tú vas a hacer esos pies bruñidos como los de Jesús, esos pies que han sido pulidos, esos pies que tal vez han sufrido, esos pies que han llevado el peso del evangelio compartiendo la palabra. El Señor ha afinado tus pies para que vayas, para que camines, para que aguantes, para que has sufrido por la causa del evangelio. El Señor te dice pulido esos pies. Y el Señor te va a llevar a naciones, te va a llevar a situaciones, te va a llevar a lugares donde otro no ha ido, porque te ha preparado para este momento. Es el tiempo de ese ministerio. Amén. El Señor ha hecho tu boca espada afilada. Isaías 49:2 en la versión internacional dice: hizo de mi boca una espada afilada y me escondió en la sombra de su mano y me convirtió en una flecha pulida y luego me escondió en su aljaba. En la Biblia de las Américas, el mismo versículo dice: ha hecho mi boca como esa espada afilada, en la sombra de su mano he sido escondido. Me ha hecho también como saeta escogida en su aljaba. Estoy escondido. Yo no sé cuál es tu proceso, pero de que eres una flecha de Dios, eres una flecha de Dios. Tal vez en este momento estás siendo refinado. Tal vez en este momento estás pasando por proceso de fuego, donde se te está hiriendo, donde te están poniendo el metal precioso para que te vuelvas esa arma de guerra. Tal vez es el tiempo en que estás escondido. Tal vez tú dices: yo no tengo ni llamado, pero no te das cuenta que estás en el reposo del Señor. Él está cuidando de ti para sacarte a la luz. Va a venir el momento en que tú vas a sentir en tu espíritu como siente hoy a Jaira, que es el tiempo de salir a luz, es el tiempo de entregar, de ser esa flecha en manos del valiente. Es el tiempo de salir, pero aquí tal vez estás guardado, pero hay un propósito para ti y es que seas esa arma de guerra del Señor. La aljaba era ese recipiente para llevar las flechas, generalmente de cuero. Es un soldado de infantería, la llevaba sobre sus hombros, mientras en los carros, dice, iba colgada a un costado para que aquellos arqueros tuvieran a la mano la disponibilidad de todas las flechas.
Y Dios te ha escogido a ti, te ha escondido y te está puliendo. Ha trabajado con ese bronce bruñido y te ha colocado en su aljaba. Te va a suceder como Juan el Bautista. En Lucas 1:80 dice que el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Juan el Bautista es el ejemplo. Ese hombre se levantó cuando fue el tiempo en que salía la luz. A él no le importaba, él le decía, serpientes, nido de víboras. Él se levantó con una autoridad en la palabra para traer arrepentimiento al pueblo y para preparar esa venida del Señor. Tal vez estás en tu tiempo de los escorpiones. Tal vez estás en el tiempo porque Juan fue preparado en ese desierto, comiendo miel silvestre, comiendo insectos, ¿verdad? Ahí estuvo preparado aquel varón de Dios que dice la palabra que no hay otro como él, con pieles de animales. Él estaba siendo vestido, él no andaba lujoso. Él tuvo un tiempo de soledad, él tuvo un tiempo en que fue reservado en ese desierto para salir a la luz como la arma secreta del Señor, preparar la venida de Jesucristo. Y hoy también tú eres ese Juan el Bautista que está preparando la venida, la segunda venida del Señor, preparando a la novia, limpiando a la novia, anunciándole que se preparen, anunciando los que han de venir. Amén. Las saetas de Dios somos aquellos que Dios llama para penetrar y para romper los planes y maquinaciones del enemigo. Espadas agudas quiere decir que llevamos un filo, ¿verdad? Somos esas espadas que penetramos y que venimos a romper toda maquinación satánica. En el Salmo 45:5 dice: tus saetas agudas, ¿con qué caerán los pueblos debajo de ti? Penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Tú vas a ser esa flecha aguda, esa flecha con filo que vas a venir a destruir a todos los enemigos de Dios, a todo lo que se ha levantado en contra del Señor. Vas a soltar una palabra llena de autoridad. Amén. Ahora me habla, aquí el Señor habla tus saetas agudas. Aquí tú ves que ya no dice soy una flecha. Aquí dice tus saetas. Aquí ya está hablando de plural. Aquí está hablando del Señor Jesucristo y de la iglesia que nos levantamos en autoridad para penetrar, para destruir. Principalmente nosotros que intercedemos delante del Señor tenemos una autoridad y una responsabilidad. Le venimos a destruir toda maquinación y todo plan al enemigo. Saetas agudas. Lo agudo en el diccionario significa puntiagudo, aguzado, afilado, que tiene punta, que tiene filo, que tiene corte, que es sumamente fino y adelgazado, especialmente hablando de armas blancas, de instrumentos. Es un arma perspicaz, un arma ingeniosa, un arma sagaz, ¿verdad? Un arma violenta, penetrante y fuerte. Miramos que no somos cualquier cosa. La gente del mundo dice, es para ser como esos cristianos, nos mira como mudencos, nos mira como que no tenemos valor, pero nosotros somos las armas de guerra, somos poderosos en el Señor. El Señor te dice, espada aguda. Por eso las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, dice en Mateo 16:18. Ahí en tu cuarto de oración, ahí cuando estés en tus tiempos de adoración, en tus tiempos de guerra espiritual, ahí saca a la luz lo oculto, desenmascara el narcotráfico, quítale el amparo, que sean descubiertos todos los enemigos del Señor. Empieza a orar en autoridad, toma autoridad y empieza a decir, Señor, venimos a destruir toda maraña del diablo, venimos a destruir toda idolatría, venimos, Señor, a deshacer toda violación de los derechos humanos. Venimos, Señor, a destruir, Señor, todos esos secuestros. Nos levantamos, somos la voz, Señor, de esos niños que están siendo abusados. Padre, en el nombre de Jesús, Satanás retrocede con todas sus maquinaciones. Es necesario que tú tomes tu lugar en las filas del ejército del Señor. Amén.
En 2 Corintios 10, 4 y 5 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia. Tú como arma de guerra del Señor, eres poderosa en Dios y tú tienes el poder para destruir, para arruinar, para acabar con los planes del diablo, para acabar con toda acechanza, para venir y levantarte y decir, Señor, prohibimos que se haga una ley en contra de la familia. Padre, en el nombre de Jesús, todo homosexualismo, Señor, que se está metiendo, todo plan y diseño del enemigo, del anticristo, Señor, nosotros venimos a derribar esas fortalezas mentales, venimos a traer y lo traemos a la obediencia de Cristo. Tienes esa autoridad. Tú tienes que decir, yo soy esa arma de guerra de Dios. Yo soy la boca del Señor. Amén. Tú eres el delegado, el encargado, el embajador de parte de Cristo. Tú tienes que ejecutar esas leyes, tienes que ejecutar ese poder, tienes que levantarte en esa autoridad. Hay principados que tienen que caer. ¿Por qué Satanás sigue gobernando? Porque hay una iglesia enclenque, hay una iglesia débil, hay una iglesia que no se levanta en autoridad. Hay una iglesia que entre más la oprime, estamos como cuando estaba el pueblo de Israel en Egipto. Entre más los oprimían, más se agachaban. Y el Señor quiere que tú te levantes, que te canses de que el diablo siga ganando. No puede ganar las tinieblas si hay un pueblo del Señor escogido, esas armas secretas que tienen que salir a la luz. Amén. Levantémonos como esas armas agudas, punzantes, cortantes. Levantémonos contra la corrupción, levantémonos contra el robo, levantemos contra el espíritu de adulterio, levantémonos contra el espíritu de idolatría, de hechicería, de brujería, de toda maldición. Levantémonos contra la miseria, cansémonos, declaremos que habrá un pueblo bendecido, que nosotros vamos a fluir en la tierra de leche y miel, y que Guatemala tiene que cambiar, que Villanueva tiene que cambiar, que si hubo un pueblo allá en Quetzaltenango que se levantó para destruir toda obra del enemigo, que hoy no tienen cárceles y que Almolonga es bendito, también este municipio tiene que ser bendito, porque aquí hay hijos de Dios. Amén. Nos levantamos contra el abuso infantil, nos levantamos contra las divisiones, contra los chismes, contra toda murmuración, contra los pleitos, contra las enemistades. Venimos en contra de los divorcios, venimos contra las rebeliones, nos levantamos contra la prostitución, nos levantamos contra los espíritus de enfermedad, nos levantamos contra todo espíritu de maldad en el nombre de Jesús. Armas secretas del Señor, penetramos en el corazón de los enemigos del rey. En el corazón están los pensamientos, la mente y el alma, y los planes se conciben y se orquestan en los pensamientos. Pero Dios tiene sus saetas que penetran en el corazón de los enemigos. Nosotros tenemos que levantar en ese discernimiento. Cuando tú buscas al Señor en oración, el Señor te va a revelar los secretos. El Señor te va a estar diciendo, acaban de presentar un proyecto de ley. Tal vez ellos lo están maquinando en lo secreto, pero el Espíritu Santo dice que no hará nada sin revelárselo a sus profetas. Tú vas a estar avisado, vas a ser una persona avisorada, lista, le vas a salir adelante a tus enemigos, van a maquinar contra ti, pero no podrán porque tú tienes al Espíritu Santo que te va a estar revelando los secretos y tú vas a destruir a esos enemigos. En 2 de Reyes 6, 11 y 12, y dice, y se enfureció el corazón del rey Aram por este hecho, y llamó a todos sus siervos y le dijo, ¿no me vas a revelar quién de los nuestros está en favor del rey de Israel? Y uno de sus sirvientes le dijo, no, señor mío, sino que Eliseo, el profeta que está en Israel, le dice al rey las palabras que tú hablas en el interior de tu alcoba. Nosotros seremos los Eliseos de este tiempo. Nosotros seremos esos avisorados, esas armas secretas de Dios que Dios va a revelar, y le vas a salir adelante a Satanás y le vas a salir adelante a tus enemigos, porque el Espíritu Santo va a traerte esas nuevas revelaciones.
Eliseo, que sin estar en el campamento de los sirios, era esa saeta que descubría el corazón de los enemigos del rey de Israel. Donde el enemigo planeaba y se movía, los hijos de Israel ya sabían de antemano las operaciones del ejército enemigo. Y Dios quiere revelarte, y Dios quiere usarte a ti para este tiempo. En Hebrón, también el rey David, Absalón llamó a un brillante consejero y suegro de David, Ahitofel, para unirse con él durante 4 años. Él preparó un golpe de estado en contra de su papá, el rey David. Él se dio cuenta que Ahitofel, que era el hombre de confianza, tenía odio contra David. Ahitofel era el padre de la mujer de Urías, pero era un consejero. Dice la palabra del Señor que no había en Israel, y cuando Ahitofel hablaba, el pueblo decía, Dios está hablando. Era un hombre de Dios, pero se llenó su corazón de orgullo en contra de David y tenía odio por él porque David había matado a Urías. Y Absalón reconoció el odio de este amigo de David, era su consejero, era su hombre de confianza. Ahitofel tenía odio hacia David. Ahitofel, como padre de Betsabé y suegro de Urías, al quien David había mandado a matar, estaba resentido. Y ese Ahitofel traicionó a David y se unió al grupo de rebelión que estaba liderando Absalón, su hijo. Segunda de Samuel 15:12. Y dice, y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón, y un mensajero vino a David diciendo, el corazón de todo Israel se fue tras Absalón. Ese Ahitofel en segunda de Samuel 16:23 dice, Absalón siguió el consejo de Ahitofel, tal como lo había hecho David, porque cada palabra que decía Ahitofel parecía como si hubiera salido directamente de la boca de Dios. Un hombre de Dios que por tener un corazón inadecuado paró haciendo malas cosas. Él le aconsejó a Absalón agarrar a las mujeres, a todas las mujeres de David, violarlas delante del pueblo. En odio, él quiso marcarle, dijo, y vas a marcar territorio y la gente va a ver que tú eres el rey ganador. Y dice David, se dolió tanto por esta situación en el Salmo 55:12-14. Dice David, porque no me enfrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa del Señor. David se dolió. David tuvo que salir huyendo. Miren, cuando tú lees ese segundo de Samuel, capítulo 15 y 16, tú ves a ese rey, a ese poderoso hombre de Dios, a ese hombre que tenía el corazón de Dios, saliendo huyendo de su casa. Dice que hasta descalzo iba el rey, salió huyendo porque él no le quería hacer daño a su hijo. Porque aunque el hijo lo había traicionado, ese rey bondadoso salió huyendo para no crear una guerra. Dice que los vecinos le salían a gritar, ¿verdad? Maldito, lo maldecían, y él decía, déjenlos porque tal vez Dios los mandó a maldecirlos. Y tal vez tú pasas en ese momento por un momento de soledad, por un momento de una situación difícil en que te sientes un maldito, te sientes que han venido una situación tras otra. Y David se entristeció y él decía, me traicionó mi propio compañero, mi consejero de guerra, me había traicionado. Y en 2 de Samuel 15:31, miren la petición de David, oh Jehová, entorpece ahora el corazón de Ahitofel, fústralo y confúndelo y penetra su corazón con una saeta en sus pensamientos, porque es enemigo del rey. Él, su súplica fue, Señor, envía una saeta, confunde los pensamientos. Y cuando tú estés pasando por esa situación extrema de dolor, cuando tú estés pasando por situaciones tan adversas que tal vez como David, que tuvo que salir huyendo descalzo, dile, Señor, envía las saetas. Tal vez a ti te están atemorizando, tal vez te están intimidando, tal vez se han levantado enemigos, pero tú tienes un poder en tu boca y dile, Señor, envía esa saeta de confusión.
confusión, a esos que están maquinando contra mí, a esos que se han unido para tener un consejo en mi contra. Tal vez se han levantado enemigos en tu contra, tal vez la propia familia se levantó en tu contra, pero es el momento que tú alces tu voz como David. Padre, envía una saeta de confusión. Padre, envía, porque las saetas somos eso, armas de guerra. Entonces tú dile, Señor, envía, Señor, destruye, Señor, entenebrece esos pensamientos. Tal vez te están extorsionando, tal vez te están pidiendo dinero, tal vez hay gente que quiere levantarse en contra de su familia. Levántate en la autoridad que el Señor quiere que tengas y dile, Señor, envía una saeta. Amén. Esas saetas de Dios, hombres y mujeres, deben entender que no pueden parar hasta haber completado la victoria que ya ha sido declarada sobre sus vidas. En Eliseo le daba al rey de Israel, al rey Joás, le dio todas las estrategias para derrotar por completo a los sirios. En Segunda de Reyes 13:15, él le dio la instrucción: toma un arco y toma saetas. En el 13:16 lo manda a involucrarse en la batalla. Le dijo al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco, y puso su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey. Y luego le dijo: dirige y enfócate. En el verso 17, abre la ventana que da al oriente. Le dijo: enfócate y dirige tu oración. A veces estamos dando, ¿verdad? Solo como que estamos dándole a una piñata, golpeando por un lado, por otro, pero cuando tú te enfocas, cuando tú sacas tus decretos, cuando tú sacas el decreto de Jehová, con el cual tú vas a pelear tu matrimonio, el decreto de Jehová con el cual vas a pelear la batalla por tu hijo, el decreto de Jehová, saca esa lectura de la palabra, enfócate, no empieces a orar como una persona divagada, sino hazlo eficazmente. Saca tus decretos y empieza a declarar: Señor, tu palabra dice en Isaías 53, que por tus llagas fuimos curados, por lo cual yo rechazo toda enfermedad, por lo cual yo vengo declarando que somos sanos, porque tú ya pagaste por nuestra sanidad. Señor, por esas llagas somos sanos y recibo sanidad. Tú tienes que enfocarte, ser un arma de guerra, pero direccionada. Él le dijo: enfócate, busca la ventana que da al oriente, y el Señor te va a dar las instrucciones precisas para que tú hagas tu oración, para que tú saques tu voz con eficacia. Y le dijo: tira. Y tirando, él le dijo, Eliseo: saeta de salvación de Jehová y saetas de salvación contra los sirios. Levanta tu voz y di: Señor, contra los enemigos. Me levanto contra ese COVID-19 que está destruyendo familias. Padre, en el nombre de Jesús, yo levanto mi voz y declaro que se seca todo COVID en el nombre de Jesús. Porque los herirás, le dijo el Señor, pero hazlo hasta consumirlos. No te canses. Si el Señor ya te dio una palabra, si ya te dio un decreto, síguele dando, porque eres martillo del Señor, arma de guerra. Consúmenos. Toma las saetas y golpea la tierra. Aquí el rey de Israel solo dio 3 golpes, y el Señor le dijo: si hubieras dado 5 o 6, hubiera sido tu victoria total. Así que yo quiero que hoy tú te levantes, y si tú traes una petición, empieza hoy a decir: soy la saeta de Jehová. Soy la saeta del Señor, y yo voy a dar golpes y voy a destruir a los enemigos que se han levantado contra mi salud. Voy a destruir a esos enemigos que se han levantado. Hoy me empodero y recibo y declaro que salgo de la aljaba del Señor, porque yo soy esa flecha, yo soy esa boca del Señor. En el nombre de Jesús, hoy me levanto, Señor, me levanto en esa autoridad y puso mi boca como espada aguda. En el nombre de Jesús. Así que yo quiero que sientas en tu espíritu, en el nombre de Jesús, y que te empoderes en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo quiero que recibas ese chofar de guerra, ese chofar de liberación, y que lo sientas en tu espíritu. Así que levanta tus manos en este momento, cierra tus ojos y dile: Señor, me levanto en la autoridad, porque yo soy
levanto contra la corrupción. Señor, tú te haces conmigo. En el nombre de Jesús, soy espada aguda en el nombre de Jesús. Me levanto contra toda corrupción en Guatemala.